Bien, vamos a ver ahora lo que es el cheque, ¿sí? El cheque es un instrumento de pago. ¿Ustedes han visto alguna vez un cheque? ¿Han tenido la posibilidad de verlo? Bien, ya vamos a ver cómo es el formato del cheque, ¿sí? La característica del cheque es que intervienen tres personas acá, ¿sí? ¿Qué nos dice la definición? Nos dice que es una orden de pago librada contra un banco en la cual el librador tiene fondos depositados en cuenta corriente u autorización para girar en descubierto. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Por qué nos dice primero que es una orden de pago? Cuando ustedes ven el dibujito del cheque, a ver si tenemos uno en el libro. ¿No tenemos? Creo que ya en Classroom le subí. A ver. En Classroom creo que le subí un Word donde estaban, digamos, hay un dibujito del cheque. ¿Es ese? Ah, que yo no tengo un pagaré, ¿no? Página 20. Ese es un pagaré. Los que tengan acceso a internet, yo les subí un Word con documentos comerciales. Ahí sale un cheque en la tercera hojita. ¿Pudieron encontrar algún modelo? ¿Lo que está primero? ¿Cómo? ¿Lo que está primero? Ese es un modelo de cheque. Bien. A ver si puedo hacer un dibujito. Digamos, hay una chequera que contiene varios cheques, donde acá está un sellito del banco, ¿sí? Un número de serie, un número de cheque, dice lugar y fecha, monto, tiene que llevar la firma, el monto en pesos, y la característica que tiene no sé si pudieron encontrar uno, es que a diferencia del pagaré, fíjense el pagaré, que recién en el apunte sí tienen uno. Fíjense cuál es la palabrita que dice el pagaré. Pagaré, bien, ¿sí? Es una cuestión, digamos, de verbos, pero acá dice páguese y el pagaré dice pagaré, paga la redundancia, ¿sí? El pagaré es una promesa de pago, te pagaré, ¿sí? Una promesa de pago, ¿está bien? Donde yo le emito, generalmente está, digamos, como muy de moda o se usa mucho en muchos hospitales o sanatorios cuando vamos a hacer alguna internación, ¿sí? Por más que tengamos obra social, por ahí nos hacen firmar un pagaré por un monto determinado, cosa de que si la obra social no cubre, ¿está bien?, los gastos que yo pueda tener, el sanatorio ejecuta ese pagaré, va ante un escribano, digamos, y ejecuta el monto y me obliga a mí a pagarle eso porque la obra social no cubrió los gastos de internación, ¿sí? El pagaré es una promesa de pago, por eso tiene las palabras pagaré. Mientras que el cheque, esto es un poco para que entiendan un poco más el concepto, ¿sí? La palabra que dice es páguese a. Páguese, ¿sí? Es una orden, no es una promesa, es una orden de pago, ¿sí? El librador, acá digamos en lo que es el cheque, intervienen tres personas. El librador, que es el que lo libra, es el que lo emite el cheque, que tiene la chequera, ¿sí? Y que antes ha abierto en un banco determinado una cuenta corriente, ¿sí? Él ha ido al banco, presentado sus papeles, su DNI, recibo de sueldo y demás, y ha hecho una apertura, ha abierto una cuenta corriente, ¿sí? La forma de sacar plata de esa cuenta corriente, ¿no es cierto?, es a través de los cheques. Yo emito un cheque y le pago a alguien y después
esa persona va al banco y cobra ese valor, ¿sí? Entonces hay tres personas: el librador, que es el que emite el cheque, ¿sí?, que es el que tiene esta cuenta corriente en el banco, que al momento de abrir la cuenta corriente le dieron las chequeras, ¿sí? Está el banco, que es, digamos, esta entidad en la cual el librador posee su cuenta corriente, ¿sí? Y la otra figura que interviene es el beneficiario, que quién es la persona a la cual yo le voy a dar el cheque, el que lo va a recibir y que puede ser también el que lo va a cobrar, ¿está bien? Bien, entonces volviendo al concepto, dice que es una orden de pago, páguese a, ¿sí? Una orden de pago librada contra un banco, es decir, este librador le da una orden a este banco a través del cheque para que el banco le pague al beneficiario en el momento en que se presente al banco el valor que dice el cheque, ¿sí? La orden de pago, la cual el librador, ¿sí?, le da esa orden al banco para que el banco, al momento en que el beneficiario presente el cheque, ¿sí?, le pague el valor que dice el documento. ¿Está bien? Es decir, el proceso sería más o menos así. Está este librador que va a comprar mercadería a determinado lugar, ¿sí? La mercadería le sale 10.000, entonces le emite un cheque a su vendedor por 10.000. Este vendedor es el beneficiario. Lo que hace en ese momento es recibir el cheque, ¿sí? Este beneficiario después va a ir al banco, donde este librador tiene su cuenta corriente, que me sale el nombre y todo lo demás del banco, ¿sí?, y va a cobrar estos 10.000 pesos, ¿sí? Entonces el librador le entrega al beneficiario, el beneficiario para cobrarlo tiene que dirigirse al banco. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más nos dice el concepto? Orden de pago librado contra un banco. Para que este banco pague esos 10.000 pesos, tienen que darse dos condiciones: o que el librador tenga fondos suficientes depositados en cuenta corriente, ¿sí? Es decir, en esta cuenta corriente que tiene el librador tiene que tener plata suficiente que le permita cubrir el valor del cheque que emitió. ¿Está bien? Él hizo un cheque por 10.000, va el beneficiario al banco, ¿sí? El banco toma el cheque, controla las firmas, todos los requisitos de forma, ¿sí? Entra en la cuenta corriente y este librador tiene 50.000. ¿Le alcanza para pagar el cheque? Sí, ¿sí? Es decir que uno de los requisitos para que el banco pague este cheque es que tenga los fondos suficientes de la cuenta. Si este librador tuviera 5.000, ¿qué va a hacer el banco? El beneficiario queda con el cheque por 10.000, el banco comienza a controlar y se da cuenta que en la cuenta corriente de este librador, de este hombrecito, hay 5.000 pesos. No le alcanza para pagar el cheque. Entonces, ¿qué hace? Si el librador tiene un acuerdo con el banco, puede girar en encubierto, es decir, que yo tengo que comprobar que después, el banco le paga los 10.000, aunque yo tenga 5.000. Pero yo le tengo que demostrar al banco que con el tiempo o cuando cobre voy a poder devolverle la plata que el banco me prestó. Excelente explicado. ¿Bien? ¿Qué dice la compañera? Me dice lo siguiente: puede ocurrir que este librador, ¿no es cierto?, cuando le va a pagar, o sea, cuando en su cuenta corriente no tiene los fondos suficientes, ¿sí? Y no ha hecho ningún acuerdo con el banco. Entonces el banco, cuando se encuentra con esta situación en la cual no le alcanza, porque el valor del cheque se paga por el total, ¿sí? Cuando ve que en la cuenta corriente no le alcanza, lo que hace el banco es rechazar al cheque, ¿sí? Le pone un papelito que dice falta de fondos. Entonces el beneficiario va a ir con ese papelito, con ese cheque al librador y le va a decir: pará, no tenías plata, ¿está bien? Devolverme la plata, bueno, se devuelve el valor y demás. Y el banco le cobra un montón de multas a este librador. ¿Por qué? Por emitir cheques sin tener fondos. Eso no se hace, es ilegal, ¿está bien? O la otra posibilidad es la que dice la compañera, que cuando yo hice la apertura, cuando este librador hizo la apertura de la cuenta corriente, ¿sí?, firmó un acuerdo, que es este acuerdo, que es una autorización para girar el descubierto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que por más que yo no tenga los fondos, el banco igual lo va a pagar, ¿sí? Va a sacar de su bolsillo, del bolsillo del banco, lo va a pagar igual, y después, posteriormente, cuando ingrese plata a esa cuenta corriente, me va a debitar lo que el banco pagó de más. Pero me va a debitar no solamente el valor que pagó de más, sino
comisiones, impuestos, un montón de otros conceptos que terminan siendo mucho más caros, por ahí girar en descubierto que esperar hasta el momento de tener los fondos, ¿sí? Vuelvo a repetir. Este librador emite un cheque. Para poder emitir un cheque, antes hizo una apertura de una cuenta corriente, ¿está bien? Si esa cuenta corriente la abrió sin ningún tipo de acuerdo, él, para que emita un cheque, tiene que tener los fondos suficientes en esta cuenta, ¿sí? Si tiene fondos suficientes para cubrir el valor del cheque, perfecto. Si no los tiene, el banco va a rechazar ese cheque. Le van a cobrar multas y todas las otras cuestiones. Ahora, esta cuenta corriente puede ser que la haya sacado con autorización para girar en descubierto. ¿Esto qué significa? Que en el caso de que el valor del cheque sea de 10.000, pero este hombre tiene 5.000 en el banco va a pagarle al beneficiario los 10.000, le va a pagar el valor completo del cheque, y en la cuenta corriente del librador le va a quedar menos 5.000. ¿Se entiende? Eso quiere decir girar en descubierto. ¿Sí? No tengo plata para cubrir. Entonces, en mi cuenta corriente me quedan menos 5.000. ¿Sí? Automáticamente, esto obviamente tengo un plazo, depende del acuerdo que saqué y demás. Cuando a este hombre le entre plata en su cuenta corriente, le entran, por ejemplo, 15.000, el banco automáticamente descuenta los 5.000 que yo lo debo, más impuesto de sello, comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Eso quiere decir la autorización para girar en descubierto. ¿Se entiende? Bien. Ahora, ¿cuál es el plazo para cobrar los cheques? A ver, si tuviéramos que definir entonces lo que es autorización para girar en descubierto, ¿cómo lo podemos definir? Así ya les queda para el examen. Autorización para girar en descubierto es cuando, ¿tiene que les dicte? Es cuando el banco a través de un previo acuerdo banco a través de un previo acuerdo con el librador debe pagar el valor consignado en el cheque aun cuando el librador no tenga en su cuenta corriente. Deberás continuar desde mensajes. De acuerdo. No tenga en su cuenta corriente los fondos suficientes para pagarlo. Punto seguido. Posteriormente, el librador deberá saldar la deuda con el banco. Bien, vamos a ver la diferencia entre un cheque que se denomina común y un cheque
de pago diferido. Bien, otra de las cosas que les puedo preguntar en el examen es el plazo que yo tengo para cobrar un cheque, ¿sí? Acá tenemos que reconocer dos fechas. Una es la fecha de emisión del cheque, ¿sí? Por ejemplo, en el cheque común yo tengo una sola fecha, ¿sí? San Juan, 8 de junio del 21, ¿sí? Con este cheque yo desde el 8 de junio, ¿sí? Puedo presentarlo al banco para cobrar en cualquier momento, ¿sí? Dentro de los 30 días. Es decir, fecha de emisión, yo tengo 30 días para poder cobrar el cheque. Si lo emití el 8 de junio, yo puedo ir hasta el 8 de julio al banco a cobrar ese cheque. Si yo caigo con ese cheque el 9 de julio, el banco lo que va a hacer es rechazármelo, pues está vencido, ¿sí? Es decir, desde la fecha de emisión de un cheque yo tengo 30 días, por eso no me tengo que dejar estar. Porque si se vence, tengo que volver a llevárselo al librador para que me actualice atrás la fecha, me ponga, diga San Juan, tanto, tanto, y lo vuelvo a firmar, ¿sí? Es todo un lío. Entonces recordemos esto, de la fecha de emisión yo tengo 30 días para cobrar, ¿bien? El cheque de pago diferido tiene las mismas condiciones, funciona exactamente igual que un cheque común, solamente que acá lo que yo difiero es la fecha en la cual voy a poder cobrar el valor. ¿Está bien? Fíjense, San Juan 8 de junio, 1.500 pesos, ¿sí? El 8 de julio del 21 páguese a señor tanto 1.500 pesos, ¿sí? Acá yo tengo dos fechas. Esta es mi fecha de emisión del cheque y esta es mi fecha de cobro del cheque. Es decir, estoy difiriendo en el tiempo el cobro. ¿Está bien? Yo te lo doy ahora el cheque, pero recién vas a poder ir a cobrarlo a partir del 8 de julio en adelante. Si estoy difiriendo el cobro, si estoy postergando el cobro del valor. ¿Está bien? Ahora, acá nos vamos a encontrar con la fecha de emisión, que es el 8 de junio. La fecha de cobro, digamos la fecha en que se me habilita el cobro, es el 8 de julio. A partir de ahí, vuelvo a contar el plazo que yo tengo para ir al banco, que son los 30 días. Es decir, que desde la fecha en que se termina el diferimiento, yo tengo 30 días para poder cobrar este cheque. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir,
Este es un cheque común, tiene esa fecha. Yo desde el 8 de junio que me entregan ese valor, puedo ir cualquier día al banco, ¿sí? Dentro de los 30 días a cobrarlo, el banco me lo tiene que pagar. Es decir, tengo hasta el 8 de julio, si contamos más o menos los 30 días. Si voy después, el banco me lo rechaza. Cuando el cheque es diferido, yo lo que permito hacer es como emitirlo el cheque, entregárselo al beneficiario, pero a lo mejor ya no tengo la plata, entonces digo, mira, yo te lo doy ya para que usted quede tranquilo, pero espérame hasta el mes que viene o hasta 90 días para poder cobrarlo. Entonces ahí lo que hago es diferir la fecha del cobro. Yo le emito hoy y le digo a este señor Juan Pérez que el 8 de julio recién yo le voy a poder pagar, ¿sí? Es decir, que desde el 8 de junio al 8 de julio yo no puedo ir al banco con el cheque, porque no está habilitado todavía el cobro, ¿sí? Si yo voy al banco acá, el banco me lo va a rechazar por cheque que aún no tiene fecha válida para el pago, ¿sí? Aún no está disponible para pagar. Yo recién puedo ir al banco del 8 en adelante, y a partir de ahí vuelvo a tener estos 30 días, ¿sí? Desde la fecha, ¿no es cierto?, que se me habilita el cobro para poder cobrar ese valor. ¿Se entiende? Bien. Entonces, les dicto para que les quede. La fecha para poder cobrar los cheques, eso porque, ¿se acuerdan que yo en los temas les di la fecha válida para el cobro? Para tener, digamos, ya todo les quedan los temas escritos. La fecha para el cobro de cheques es de 30 días contados desde la fecha de emisión. Bien, ahora les dicto el concepto del cheque de pago diferido. Coloquen así, el cheque común, es aquel que yo puedo cobrarlo al momento de su emisión. Mientras que el cheque diferido yo puedo cobrarlo una vez vencido el plazo de diferimiento. Coma, el cual no puede exceder de 360 días. No puede exceder, no puede superar los 360 días. Vuelvo a repetir, el cheque común yo no puedo presentar al cobro al momento en que se emite. Mientras que el cheque de pago diferido, yo puedo presentarlo al cobro una vez que se vence el diferimiento. Ese diferimiento, ese periodo, ¿no es cierto?, que yo puedo diferir el cobro, no puede exceder los 360 días.
desde la fecha de emisión. O sea, lo máximo que yo puedo diferir un cheque es un año, ¿sí? Es decir, si yo lo emito el 8 de junio, yo puedo poner como máximo hasta el 8 de junio del 22. Si ya pongo el 9 de junio del 22, ya no se puede porque estoy difiriendo, ¿no? Bueno, postergando el cobro más de un año, más de 360 días. ¿Está bien? Bien. Esto puede ser 1, 30, 60, 90 días, siempre y cuando no excedan los 360. Bien, ¿qué otra cosa teníamos para ver de cheque? El cheque puede tener la característica de ser cruzado, ¿sí? Se le hacen unas líneas y se le pone la leyenda para acreditar en cuenta. Esto lo que hace es que ese cheque yo lo tenga que sí o sí depositar. No puedo cobrarlo por ventanilla, ¿sí? No puedo ir con el cheque al banco y cobrarlo, sino que lo tengo que depositar. ¿Por qué? Porque está hecho para acreditar en cuenta, sí o sí, ¿sí? Entonces al acreditarse, bueno, ahí me cobran, digamos, el impuesto al crédito y un montón de otras cosas más. ¿Está bien? Generalmente los cheques que se emiten mayores a 1.000 pesos tienen que ir con la leyenda para acreditar en cuenta por un control que hace la FIP, ¿sí? Para evitar justamente la evasión. Recordemos que todo lo que pasa por el banco, ¿sí? Está en conocimiento de la FIP, ¿sí? Con esta modalidad, digamos, el banco tiene control de qué pasó con ese cheque. Lo emitió el librador y después entró en otra cuenta, ¿sí? Entonces está todo controlado, ¿sí? Entonces, ¿qué significa la leyenda para acreditar en cuenta? ¿Quién quiere dictar? El cheque cruzado es aquel que para cobrarse debe depositarse en una cuenta.